Bueno, entonces el tema de hoy que empezamos a ver es el del formalismo de Hamilton, ¿no? Lo que llamamos las ecuaciones canónicas o ecuaciones de Hamilton. ¿Está bien? Que es una forma alternativa de tratar, ¿no? la mecánica analítica. Alternativa al formalismo de Lagrange, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo se introduce. Una de las formas de introducirlo, digamos, más así convenientes es a través de lo que llamamos las transformaciones de Legendre. ¿No? ¿Qué es una transformación de Legendre? Probablemente ya la han visto, ¿no? Pero bueno, en todo caso la revisamos un poquito. La idea es esta, ¿no? Que si uno tiene, digamos, tiene, digamos, n variables independientes, ¿no? Que acá las llamamos U1, U2 hasta UN. ¿Está bien? Genérica, es una cuestión matemática pura, ¿no? Entonces queremos hacer una transformación de estas variables U a otras variables nuevas que llamamos B, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, una posibilidad, la transformación, digamos, de Legendre es a través de una cierta función de las variables independientes, ¿no? Tenemos una función f de esas variables independientes y definimos las nuevas variables b como simplemente las derivadas parciales de la f respecto de cada una de las coordenadas u. ¿Está bien? Simplemente esa sería la definición de la transformación. ¿Okay? Como si fuera una especie de gradiente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, usando, digamos, habiendo pasado, digamos, de las variables u a las k a las b, digamos, ¿está bien? La condición para que esta transformación, digamos, sea que las variables estas sean independientes realmente, ¿no? La condición es, en general, ¿no? Cuando tenemos variables b y variables u, digamos, para que estas variables sean independientes, lo que se tiene que cumplir es que el hessiano, o sea, el determinante de la matriz formada por las derivadas cruzadas, ¿no? ¿Está bien? Tiene que ser distinto de cero. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea? Bueno, estas variables b, por supuesto, estas nuevas variables ellas van a ser funciones de las viejas variables, ¿no? Directamente, por supuesto, esta derivada es una función de las variables viejas, ¿no? Entonces, cada una de estas b va a ser función de todas las variables viejas, ¿no? Para que estas b sean realmente independientes entre sí, o sea, fueran un sistema de coordenadas, ¿no? Independientes entre sí, entonces se tiene que cumplir que el determinante de la matriz formada, ¿no? De esta manera, la derivada de cada una de las b respecto de cada una de las u, formamos todos los elementos de esa matriz, el determinante de esa matriz tiene que ser distinto de cero, ¿no? Esa es la condición para que estas nuevas variables sean independientes entre sí. Bueno, en términos de, siendo que las b son estas derivadas, bueno, lo que tiene que pasar es que estas derivadas dobles cruzadas, todas tienen que ser la matriz formada por estas derivadas, su determinante distinto de cero, ¿no? ¿Okay? Bueno, eso solo me asegura entonces que estas b son buenas coordenadas, nuevas, son independientes entre sí, las n de ellas son independientes entre sí. ¿Okay? Bueno, eso por un lado, esa sería la condición básica, principal. Bueno, y después, ahora, fíjense, si uno define una nueva función g de esta manera, simplemente multiplica cada variable vieja por la nueva correspondiente, digamos, ¿no? Y la suma todas y le resta la vieja f, ¿está bien? Digamos, definimos esta nueva función que, por supuesto, como digamos, estas variables b, por ejemplo, son funciones de la SUE. Si reemplazamos las b en función de la SUE, tenemos, fíjense, esta g en términos de la u, ¿no? O viceversa, podemos despejar, dado que se cumple esta condición, también podemos despejar, ¿no? Las u como función de las b, ¿no? La transformación inversa. O sea que esta g la podemos escribir como una función ya sea de las u o una función de las b, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, en general podemos hacer eso. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, tomamos el diferencial de esa función g, ¿no? Entre diferenciamos, bueno, quedará el diferencial de u por b más u diferencial de b menos el diferencial de f. ¿Está bien? F, siendo que es una función de u, la podemos escribir su diferencial, ¿no?
derivada de f respecto de u por diferencial de u, ¿no? Sumado sobre todas las variables. ¿Okay? Bueno, y fíjense, la condición de por definición de la transformación, este de acá no es otra cosa que el de sub k. ¿Eh? O sea que este y este se cancelan entre sí, ¿no? Y sobrevive solo este de acá. O sea, que el diferencial de esta función g, que la definimos así por conveniencia, se escribe de esta manera. ¿Mm? Bueno, pero de nuevo, siendo que estas b son independientes, ¿está bien? Y evidentemente, como habíamos dicho antes, podemos considerar la g como una función de las b. Esto de acá no es otra cosa, cada uno de los, siendo que esto es el diferencial de g, estas u sub k no son otra cosa que las derivadas parciales de la g respecto de la b sub k, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bueno, lo que está acá, las u sub k son las derivadas de esta g respecto de la b sub k. Entonces, fíjense que acá tenemos, si quieren, la transformación inversa, ¿no? Habíamos definido las b como derivadas de las f respecto a las u. Bueno, y ahora tenemos que podemos definir las u, o obtener la inversa, si quieren, como la derivada de g respecto de b. ¿Eh? Siendo g la que vimos recién. Está acá. Y bueno, y tomándonos el trabajo de, obviamente, expresar las u's de las que depende f y las u's que aparecen acá en términos de las b, ¿no? Haciendo la transformación inversa, si quieren, ¿no? Despejamos de acá las u en función de las b, las ponemos acá, bueno, nos queda una g en función de b, que nos permite relacionar directamente las variables viejas con las nuevas, de la misma manera que estamos relacionadas las nuevas con las viejas, ¿no? A través de una derivada, de otra función, pero bueno, del mismo estilo, es una transformada de la transformación de Legendre también, ¿está bien? Bueno, bueno, si teníamos, esto pasaba, bueno, si teníamos nuestra función f que dependía de las coordenadas independientes u nada más, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si además si la función esa, además de depender de esas coordenadas, depende también de otras, ¿no? Depende de las NUs como antes, pero también tiene otras coordenadas independientes también de estas, pero bueno, que son adicionales a estas subs, ¿eh? Pueden ser un número distinto, digamos, ¿no? W1 hasta W1, ¿ok? Y en realidad son variables que no entran en la transformación. Nosotros queremos transformar, ¿no?, de las subs a las b, pero usando una función que depende además de otras variables, ¿no? ¿Ok? Además de las que nos interesan. Digamos, por eso a veces se llama variables pasivas a estas que no intervienen en la transformación, ¿no? Bueno, de nuevo, ahora si hacemos como antes, definimos, las b se definen como antes, cada bk es la derivada de f respecto de una u sub k, ¿eh? Eso no cambia. Y la f también perdón, la g la definimos como antes, ¿no? La sumatoria de las u y b menos la f propiamente. Entonces, bueno, cuando hacemos el diferencial de la función g, por supuesto, bueno, aparece, ¿no?, u diferencial b más b diferencial u, y después cuando hacemos el diferencial de f, por supuesto, el diferencial de f involucra no solo a las u, sino también a la w, ¿está bien? Entonces, bueno, acá hacemos el diferencial de f, la parte que le corresponde por su dependencia con las u's, y acá, bueno, la parte que le corresponde por su dependencia con las w, ¿no? O sea, la sumatoria de estas con las u's y con las w, digamos, daría el diferencial del f total, ¿no? Acá simplemente agrupamos la sumatoria esta sobre k, ¿no? Pero bueno. Bueno, pasa lo mismo que antes, ¿no? Esta de f de u es la b sub k, así que bueno, se cancelan estos dos. Nos sobrevive solamente esto. Bueno, y ahora, además de sobrevivirnos esta sumatoria, también nos sobrevive esta de acá, ¿no? Relacionada digamos, con las variables pasivas, no activas en la transformación. ¿Está bien? Bueno, entonces, por supuesto, de nuevo, este es el diferencial de g. El g, de nuevo, lo podemos pensar que, por supuesto, va a depender de las b. Y bueno, y también va a depender de las w. Va a heredar, digamos, una dependencia de las w a través de la f, ¿no? Entonces, bueno, g será una función de las b y de las w. Su diferencial involucrará
diferenciales de todas las variables de las que depende. Bueno, y entonces de nuevo identificamos las U sub k como las derivadas de g respecto a las b sub k, ¿no? Igual que antes, eso no cambió. Pero bueno, ahora nos aparecen estas también. O sea, fíjense, ¿no? El factor que multiplica acá de WJ tiene que ser la derivada de g respecto de WJ, ¿no? O sea, identificamos a menos de f de WJ con dg a WJ, ¿no? Tenemos esta otra relación. Entonces, bueno, resumiendo, ¿no? La transformación de Legendre pasa de las variables u a las b, simplemente por una derivación de una cierta función que depende de la u, bueno, y que en general también puede depender de otras variables, independientes todas, pero bueno, adicionales a la u. Y bueno, la transformación de Legendre me dice que la b es la derivada de f respecto de cada b, digamos, la derivada de la f respecto a cada u correspondiente. ¿Está bien? Y además, si definimos esta función g, ¿no? Sumatoria de todas las u por las b, menos la f, bueno, tenemos la relación, si quieren, inversa, que las u son las derivadas de la g respecto a las b. Y además una relación adicional entre las dependencias entre las variables no activas, digamos, ¿no? En la transformación, la w. ¿Okay? Bueno, esta es una transformación genérica matemática. ¿La idea cuál es? La idea es aplicarlo, digamos, a nuestro sistema de Lagrange, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Bueno, usamos como variables u's, ¿no? Las variables que queremos, las viejas, digamos, que queremos transformar a unas nuevas, usamos a las velocidades, a las q.k. ¿Está bien? Recuerden, ¿no? Si consideramos el Lagrangiano es una función de las q's y las q puntos, ¿no? Y funcionalmente son todas variables independientes, las q's y las q puntos. ¿Está bien? El Lagrangiano considera como una función de esas variables, bueno, todas esas variables son independientes. Entonces, bueno, estoy haciendo una transformación de Legendre en la cual elijo como función f, que me define la transformación, el Lagrangiano mismo. ¿Está bien? Que depende de las q y las q puntos, bueno, en general del tiempo también. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Bueno, voy a tomar a las q puntos como las variables activas, las u's. O sea, me quiero sacar de encima las q puntos y las transformo en nuevas variables, pero me quedan todavía las q's y el tiempo. O sea, las q's y el tiempo serían lo que llamé acá las variables pasivas, las w. ¿Está bien? Entonces, bueno, definimos las nuevas variables, las b, ¿qué van a ser? Las derivadas de la f respecto a las u, o sea, las derivadas de la l respecto a las q puntos, ¿no? Y eso es lo que llamamos los impulsos, ¿no? Los p. ¿Okay? Entonces, lo que estamos haciendo es pasando a través de una transformación de Legendre, usando el Lagrangiano como función generatriz de esa transformación, pasamos de las q puntos a las p, como esta nueva variable. ¿Eh? Por supuesto, lo que llamamos g antes es, recuerdan, la suma, ¿no?, del producto de las viejas con las nuevas variables, que serían las q puntos y las p, menos la función, o sea, menos el L, ¿no? Que, por supuesto, lo reconocemos inmediatamente como lo que habíamos definido como la energía, ¿no?, del sistema. ¿No? Bueno, acá considerada como la función, digamos, de las variables nuevas, de las p, y por supuesto también de las variables pasivas que quedaron, ¿no?, que fueron heredadas por la función, las q y del tiempo. O sea, tenemos una nueva función que llamamos la función de Hamilton, la equivalente a la g, esta de acá, que por supuesto, bueno, depende de las variables, como dije, de las p y también de las q y del tiempo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué relaciones hay? Bueno, fíjense, entre las variables y la función, bueno, por supuesto, siendo que esta es la función que me define la transformación inversa, o sea, las viejas variables son las derivadas de esta función respecto a las nuevas. Fíjense, esto me está diciendo que la q punto, cada q punto k es la derivada de h respecto del pk, ¿no? Esa sería eso por la propiedad de la transformación de Legendre, ¿no? Habiendo formado acá la función que me da la inversa, justamente. ¿No? A través también de otra transformación de Legendre. ¿Eh? Entonces, bueno, fíjense, tenemos una ecuación como esta que, teniendo en cuenta que el h es una función de los q y de los p,
Fíjense que esto me da una ecuación de evolución para los Qs, ¿no? Me dice cómo cambia en el tiempo cada Q como función de los Qs, de las P's y del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Y esta va a ser una de las ecuaciones de Hamilton, justamente. Es una ecuación de evolución, una ecuación dinámica que me da la evolución del Q. Y fíjense una cosa notable, ¿no? Que acá no hemos usado para nada la dinámica, ¿no? Hemos usado simplemente propiedades de la transformación de Legendre. ¿Está bien? Acá no usamos las ecuaciones de Lagrange ni nada, simplemente dijimos que, bueno, que usamos como función generatriz de Legendre de la transformación, usamos el lagrangiano, ¿eh? Pero no, en esta deducción que nos da esta relación, no hemos usado para nada las ecuaciones de Lagrange propiamente, ¿no? Las ecuaciones dinámicas. Sin embargo, obtenemos una ecuación dinámica de evolución, ¿eh? ¿Está bien? Que es una del conjunto de ecuaciones de Hamilton, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos las otras relaciones, ¿no? Esta es la relación que me daba directamente la transformación inversa, pero tenemos las otras relaciones, ¿no? Que involucraban las variables pasivas. Esta de acá, arriba, ¿eh? Que la derivada de la nueva función respecto de cada variable pasiva es igual a menos la derivada de la vieja función. Con otras palabras, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la derivada de h respecto de las q y del tiempo, que serían las variables, ¿no?, pasivas de la transformación, son iguales a menos las derivadas correspondientes del L. ¿Eh? O sea, de h de qk sería menos de L de qk, bueno, y de h de t menos de L de t. ¿No? Bueno, fíjense si miramos esta relación de acá. ¿Eh? Y ahora sí usamos las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Fíjense, usamos las ecuaciones de Lagrange. Esto de acá lo podemos escribir, el dl de... Recuerden, ¿no? Ecuaciones de Lagrange, bueno, sí, por supuesto, están incorporadas, ¿no? Las tenemos incorporadas. dA de t de L de Q punto menos dL de Q igual 0, ¿no? O sea, dL de Q es dA de t de L de Q punto. ¿Eh? O sea, si reemplazo dL de Q por dA de t de L de Q punto, ¿eh? Y fíjense lo que aparece acá, dL de Q punto no es otra cosa también bueno, ya sea por lo que uno quiera, por la transformación de Legendre, si lo consideramos como transformación de Legendre, dL de Q punto es el pk. O sea, esto me daría el menos p punto, ¿no? Entonces, fíjense que obtenemos otra ecuación de evolución que me dice cómo evoluciona el p, ¿no? Esencialmente, bueno, cambiando el signo, menos la derivada de h de qk, ¿no? Me da el p punto. ¿Mm? Entonces, fíjense entonces que tenemos un conjunto completo de ecuaciones que me dicen cómo evoluciona cada una de las variables, tanto las q como las p, en términos de derivadas de esta función hamiltoniana, ¿no? ¿Okay? Fíjense, hay una pequeña asimetría, aparece un menos para el p punto, pero por otro lado son muy simétricas, ¿no? ¿Eh? Y además tiene otra particularidad, son ecuaciones de primer orden, ¿no? Recuerden, las ecuaciones de Lagrange, justamente al hacer esta derivada que aparece acá, me parecen derivadas segundas, ¿no? De los Q2 puntos, ¿no? Bueno, acá, fíjense que tenemos un sistema de ecuaciones que involucra solo derivadas primeras, ¿no? Por supuesto, tenemos más, en el caso de ecuaciones de Lagrange, tenemos tantas ecuaciones como variables, ¿no? Q. ¿Eh? N grados de libertad, tenemos n ecuaciones. Bueno, acá en realidad tenemos dos n ecuaciones, ¿no? Tenemos n ecuaciones de esta y n ecuaciones de esta. O sea, hemos reemplazado, si quieren, un sistema de segundo orden de derivada en el tiempo de n ecuaciones por un sistema de 2n ecuaciones, pero con derivadas primeras, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que lo podríamos haber hecho de una manera un poco menos conveniente si hubiéramos, por ejemplo, definido, llamamos, no sé, u o b, digamos, llamamos b, variable bk a la q.k, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en las ecuaciones de Lagrange, cada vez que aparece un q punto, k lo llamamos b. Entonces, bueno, las derivadas segundas de las q van a ser derivadas primeras de la b. Entonces, bueno, si identificamos en las ecuaciones de Lagrange esas derivadas de las b respecto a acá, bueno, tendríamos también un sistema de ecuaciones de primer orden, de 2n ecuaciones de primer orden,
¿Está bien? Pero ese sistema, primero que, bueno, que no sería tan simétrico en esas variables como es el sistema de Hamilton, y además no sería evidente que se puede escribir de esta manera, ¿no? Como derivadas de una misma función. Entonces, bueno, la forma, digamos, conveniente y concreta sería esta, ¿no? Deducir las ecuaciones a través de esta transformación de Leján. ¿Está bien? Bueno, entonces, si quieren, este sería el nuevo paradigma, así, por decirlo así, ¿no? De la mecánica, que es estudiar los problemas mecánicos en términos de estas variables Q y P. Ahora nuestro hamiltoniano es una función de esas variables y del tiempo en general. ¿Está bien? Y bueno, y la idea entonces de Hamilton es trabajar en lugar de las Q's, trabajar con las Q y las P. Bueno, fíjense una cosita, ¿no? Esto que nos había quedado acá, ¿no? El de h de t, que es igual a menos de L de t. Bueno, dos cosas. Primero, que la definición misma del h no era otra cosa que lo que habíamos llamado la energía, ¿no? ¿Está bien? O sea, h igual que el lagrangiano tiene unidad de energía, ¿no? Eso para empezar. Pero por otro lado, sabemos que si el L no depende del tiempo, la energía esa definida se conserva, ¿no? Entonces fíjense que pasa justamente por esta relación, sabemos que si L no depende explícitamente del tiempo, o sea, su derivada parcial es nula, tampoco H depende explícitamente del tiempo, o sea, su derivada parcial también es nula. Fíjense que en esas condiciones también lo que me está diciendo es que además H, que numéricamente coincide con la energía, se mantiene constante en el tiempo, ¿no? Eso también es otra cuestión interesante. Bueno, recuerdo la condición que habíamos pedido del hessiano distinto de cero, ¿está bien? Efectivamente, para que las nuevas variables, las p, sean independientes, bueno, era que si uno lo escribe en términos, ¿no? Recuerden la derivada segunda de la f respecto de las u y j, ¿no? Bueno, sería esto, ¿no? En términos de L respecto de las p, ¿no? ¿Está bien? Bueno, hay que pedir esto. Bueno, pero esto se cumple, ¿no? Generalmente. No hay problema. ¿Hay alguna duda con esto por ahora? Bueno, veamos además el principio de Hamilton. Recuerden el principio de Hamilton que nos permitía deducir las ecuaciones de Lagrange a partir de un principio no variacional. ¿Está bien? Donde extremábamos lo que llamamos la acción, ¿no? La integral entre dos tiempos fijos, arbitrarios pero fijos, del lagrangiano. ¿Está bien? Y la idea era que la variación, la primera orden de la acción, cuando variamos las trayectorias, las Qs, ¿eh? Manteniendo fijos los valores de las Qs en los tiempos 1 y 2, ¿eh? Nos daba las ecuaciones de movimiento, ¿no? Las ecuaciones de Lagrange. Ese era el principio de Hamilton. Bueno, por supuesto, si lo aplicamos ahora en términos de estas nuevas definiciones, fíjense, ¿no? La acción es esta, la integral del L. El L lo podemos escribir por la misma definición, ¿no? Del H. El L lo escribimos como esta sumatoria menos H, ¿no? ¿Está bien? Porque está escrito acá. Entonces, bueno, fíjense, por supuesto, digamos, de nuevo, ¿no? Podemos hacer la transformación inversa siempre, ¿no? Podemos escribir las Q puntos como función de las P y las Q, ¿no? De hecho, las Q puntos no son otra cosa que las de H respecto de las P, ¿no? ¿Está bien? La transformación inversa. También a través de la transformación de Legendre. Entonces, bueno, fíjense, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos una variación de la acción esta en términos de las funciones P? O sea, nos imaginamos matemáticamente, ¿no? Olvidémonos de la dinámica, todo lo que sea. Recuerden que la relación inversa, la que me decía que Q punto es la derivada de H respecto de P, no tiene nada que ver con la dinámica, ¿no?
no involucra la dinámica para nada, es simplemente la transformación inversa de Legendre, puramente matemática, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, matemáticamente podemos hacer eso. Podemos, donde dice Q punto, la escribimos en términos de las PK, ¿no? Y de las Q también, que aparecerán en la transformación inversa. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno podría hacer una variación completa, ¿no? Pero bueno, supongamos que lo que hacemos es variar solamente las P, ¿no? Pero manteniendo las Q puntos. ¿Está bien? O sea, la consideramos variaciones independientes, ¿no? O sea, mantenemos mejor dicho, no es que estamos cambiando las Q puntos. Más precisamente, estas son variaciones de las funciones, ¿no? De las funciones Q del tiempo, ¿no? Y P del tiempo, ¿no? Dentro del intervalo. Lo que vamos a hacer es, vamos a mantener fijas las Q's, las funciones Q las mantenemos como las que son, pero variamos las funciones P nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, por supuesto, la variación será esta. Al no variar las funciones Q, tampoco varían sus derivadas, ¿no? Recuerden, de nuevo, tengan presente, ¿no? Que cuando hacemos las variaciones estas, lo que estamos variando son las trayectorias, ¿no? La función completa Q de t. Bueno, si la mantenemos fija, obviamente la derivada tampoco va a cambiar, ¿no? Sí, va a ser la misma función. La derivada de la misma función. Entonces, bueno, cuando hacemos esa variación de las funciones P, bueno, la variación de ese correspondiente va a ser esta, ¿no? Aparecerá la variación de la P acá, explícita. Bueno, esta Q va a estar fija porque las Q las mantengo. Y en H, que depende de las P y las Q, solo habré variado las P. Entonces tendré esta relación, ¿no? Derivada de H de P por delta. ¿Está bien? Entonces esta sería la variación de la acción solo cuando mantengo las Q fijas, las trayectorias Q fijas, y solo varían las funciones P. ¿No? Bueno, pero fíjense de nuevo que por la definición, esto acá no es otra cosa, de H a de P no es otra cosa que el Q punto, ¿no? Así que esto se cancela automáticamente, esto a cero. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es una propiedad que es puramente matemática, viene del hecho de la transformación de Legendre, nada más, ¿no? Que me dice que cuando varío solo las P, manteniendo las Q fijas, la acción no varía. ¿Está bien? Fernando, perdón. Sí, dale, sí. Me baja el volumen. Dame un segundito que conecto. Dale, sí, no. Hola, ¿me dices? Ahí está, perdón, ¿se escucha mejor? Sí, Se me ahora se baja el escucha bien. volumen. No, se escucha perfecto. Sí, decime. Lo que pregunta es, cuando decís esto de variar las P, o sea, en el anterior, ¿no? ¿Puedes volver un segundito arriba? Sí. Cuando deciste de variamos las P sin variar las Q punto, hablamos como de instantes T1 y T2 como que son muy cercanos y linealizamos la velocidad o No, algo no, así, o no, sea, como no, velocidad no, 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 creciente, no. o No, sin no. sentido físico. No tiene ningún... no es físico, es puramente matemático, ¿no? Pero Eh, para poder decir que no están variando las Q punto, o sea, ¿podemos decirlo? claro, pero no, Variar. pero no varían las Q puntos porque mantener las funciones Q fijas. O sea, recordar, ¿no? Lo que estamos, cuando varias la acción, ¿no? Ujú. El principio variacional es variar la función Q. Ah, perfecto. Ok, ¿Eh? ok. Si la mantiene fija, su derivada también se mantiene fija. Como función, Claro, ok. ¿no? Claro, sí, como función. Está bien, Como me función, estaba claro. interpretando lo distinto. Perfecto, gracias. No, por favor. Entonces, la conclusión es esta, que por una relación puramente matemática relacionada con la definición misma de la transformación de Legendre, ¿está bien? Variar las trayectorias, digamos, las funciones P del tiempo, manteniendo las trayectorias fijas, cualesquiera sean esas trayectorias, sean las verdaderas o no, no importa. Si mantenemos fijas,
esto no varía. ¿Está bien? O sea, funcionalmente, ¿no? La funcional. Bueno, entonces, digamos, la conclusión cuál es, que una variación arbitraria de las P no tiene efecto sobre sobre la acción, ¿no? No cambia la acción. A primer orden, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense qué pasa si ahora consideramos efectivamente que variamos arbitrariamente, ¿no? Las P y las Q en forma independiente, ¿no? ¿Está bien? Consideramos. Uno dice, bueno, ahora en realidad, digamos, si tenemos una relación, uno dice, bueno, tenemos una relación de las Q punto con las P, ¿está bien? Si variamos las Q, tendremos alguna relación de variación con las P también, ¿no? Pero bueno, fíjense que como no importa la variación que aparezca en las P, ¿está bien? Ella por sí misma, si las Q no varían, no tiene efecto sobre a primer orden sobre la acción. ¿Eh? Entonces, bueno, no importa. Por esa razón yo digo, bueno, eso no importa. Yo varío arbitrariamente las Q y las P en forma independiente, ¿no? ¿Ok? Las funciones ahora, sí. Ahora varío las dos. Así que se considera la acción va a depender funcionalmente de las dos funciones del tiempo, las P del tiempo y las Q del tiempo. ¿Está bien? Y ahora las varío arbitrariamente las dos, independientemente, ¿no? Entonces, bueno, la variación completa ahora sería esta, ¿no? Si varío las P y las Q, bueno, obviamente, bueno, las Q punto variarán porque variarán las Q, ¿está bien? Entonces tendré P por delta Q punto y, bueno, tendré las Q punto delta P. Y además, bueno, el hecho de que H, que depende de Q y de P, bueno, también variará, porque varían las dos, ¿está bien? Esta sería la variación completa. Bueno, y acá usamos, bueno, el truco de siempre, ¿no? Acá lo integramos. El delta de Q punto no es otra cosa que la derivada del tiempo de delta Q, la derivada total, ¿no? Así que integramos por partes. ¿Eh? Y por supuesto, bueno, al integrar por partes nos aparece P delta Q ya integrado, ¿no? En los extremos, que bueno, delta Q en los extremos son 0. Eso no contribuye. Y nos viene la otra parte, menos dPA de T, ¿no? Por delta Q. ¿Eh? O sea, menos P punto, ¿no? Por delta Q. ¿Qué es lo que está acá? Menos P punto delta Q. Por otro lado tenemos el menos DH por delta Q, que es este. Bueno, y después tenemos los otros dos, Q punto y DH de P por delta P. ¿Eh? Fíjense. O sea, habiendo integrado por partes esto, nos queda esta expresión. Entonces ahora sí, el principio de Hamilton, si me dice, bueno, esto igual a 0, en las trayectorias correctas, ¿eh? Fíjense que recuperamos las ecuaciones de Hamilton. ¿Eh? Porque de nuevo, si estos son independientes, delta Q y delta P son independientes, tiene que ser 0 cada uno de estos, ¿no? O sea, Q punto K tiene que ser DH de PK, y bueno, y P punto tiene que ser menos DH de Q. ¿Eh? Son las ecuaciones de Hamilton. O sea que también podemos obtener las ecuaciones de Hamilton a través de un principio variacional, ¿no? Considerando a las variables P y Q efectivamente como variables independientes, ¿no? ¿Okay? Bueno, por lo cual, bueno, es una comprobación, ¿no? De consistencia. ¿Eh? Bueno, nomenclatura, ¿no? Justamente el espacio formado por las dos n variables, estas Q y P, es lo que se denomina el espacio de fases, ¿no? Sistema mecánico. Fíjense que es un sistema, ¿no? Es un espacio, digo, de dos n variables, dimensión 2n, y fíjense que cada punto en ese espacio me establece, cada punto corresponde a valores dados de todas las Q's y de todas las P's, ¿no? Fíjense que eso me determina unívocamente, ¿no? El estado dinámico del sistema. Me determina la posición y las P, digamos, los impulsos, ¿no? Digamos, eso, dando todas las P y dando todas las Q, yo tengo, por ejemplo, una condición inicial en un dado tiempo, a partir de la cual puedo integrar
y obtener cómo evoluciona el sistema, ¿no? O sea, en forma omnívoca, perfectamente determinado. O sea que cada punto, perdón, cada punto de ese espacio de fase me determina el estado dinámico del sistema completamente, ¿no? Entonces, fíjense que a medida que transcurre el tiempo va cambiando, digamos, las posiciones y los momentos, el sistema va evolucionando, ¿eh? Y va, digamos, si quieren, trazando una línea en ese espacio de fases, ¿no? ¿Está bien? Veamos algún ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Dale, ¿puedo decime. hacer una preguntita sobre Sí, esto? por supuesto, sí, dale. Me perdí un poco en el último paso, Acá, en eh, el de donde integrás por partes. sí, Porque este de acá. sí, lo que no entiendo es por qué tenés la integral todavía, si ya integraste por partes. No O, integrás por parte, bueno, pero te quedan dos pedazos, ¿no? El P por delta Q punto es la integral de eso en el es tiempo. lo que decías que era cero en los extremos. Ah, Claro, P por delta Q es cero y te queda el menos ok, ok, ok. de P de T por delta Q. Listo, listo. Gracias. No, 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 no. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, simplemente para ver esto que digamos, el principio de Hamilton me permite también obtener directamente también las ecuaciones de Hamilton mismo, ¿no? No solo la de Lagrange, si lo hago en términos lagrangianos y varío solo las funciones Q, ¿eh? Fíjense, ¿no? Acá estoy variando en el principio de Hamilton aplicado al lagrangiano, ¿eh? Variaba solo las trayectorias Q, y eso solo me alcanzaba, ¿no? Para obtener las ecuaciones de Lagrange. Bueno, de hecho lo que me dice Hamilton es eso, que lo que hay que variar son las Q, ¿eh? Las Q puntos varían en forma acorde a cómo varían las Q, ¿eh? Son simplemente las derivadas del tiempo de esas variaciones de las Q, las delta Q punto. Pero bueno, acá justamente por la propiedad esta de que las variaciones en P no inducían variaciones en S, entonces yo las podía incluir, si quizás en forma, ¿está bien? ¿Queda claro eso? ¿Por qué porque estoy de alguna manera como extendiendo el principio de Hamilton? El principio de Hamilton lo que me dice es que solo tengo que variar las Q, ¿eh? Pero bueno, incluyo también en el principio de la variación de las P porque ya sé que no me cambia la S también. O sea que si yo lo pongo ahora por hipótesis que esto tiene que ser cero, cualesquiera sean las P y las Q, las variaciones, entonces obtengo las ecuaciones correctas, ¿no? Pero fíjense que unas de ellas sí salen por la dinámica y otras no, otras salen por la condición de la transformación de Legendre, ¿eh? Pero bueno, eso vino bien justamente para considerar las variaciones de P y Q como independientes, ¿no? ¿Está bien? De las funciones P y Q. Bueno, fíjense, hay que, para pasar, digamos, del formalismo Lagrange al de Hamilton, hay que hacer un poquito de trabajo, ¿no? ¿Ok? Porque ahí, bueno, hay que efectivamente encontrar las P, ¿no? Para pasar a escribir esto, ¿no? Básicamente esto que está acá, ¿no? Cuando escribimos la transformación, la que me da la transformación inversa, o en este caso el hamiltoniano, en principio lo tenemos definido así, pero en realidad tenemos que escribirlo como una función de las P y de las Q, ¿no? O sea que sacamos encima las Q puntos usando que Q puntos son funciones de P y Q, ¿eh? O sea que hay que tomarse el trabajo de calcular estas Q puntos en función de P y Q, bueno, y para poder escribir el hamiltoniano, ¿no? Y a partir de ahí poder escribir las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones dinámicas, ¿no? Estas de acá. Pero veámoslo con algunos ejemplos simples, ¿no? Bueno, obviamente el ejemplo patrón, ¿no? El oscilador unidimensional, ¿no? Un resorte, ¿no? Por supuesto, la idea, ¿cómo se procede? Bueno, de nuevo, siempre lo que podemos escribir es el lagrangiano, ¿no? La forma correcta de proceder para ir a Hamilton es escribir el lagrangiano, o sea, ¿eh? Eso en principio uno no se salvaría. Y bueno, y obtener las variables nuevas, ¿no? Como justamente la conjunción de Legendre, de L de Q punto a la nueva P, ¿no? Y usando esa relación, bueno, despejar las Q puntos en función de las variables viejas, las Q puntos en función de las P, ¿no? En este caso, bueno, todo muy trivial, ¿no? En este caso,
Entonces, bueno, una vez que tengo Q punto función de P, ahora sí, voy a la definición de H, la sumatoria de las viejas y las nuevas, la Q punto y las P, menos L. Bueno, reemplazando, ¿no? Obviamente, Q punto por P sobre M. Y el lagrangiano también, tengo que reemplazar el Q punto por P sobre M, ¿no? Acá. El Q punto este. Entonces, bueno, fíjense, nos queda, haciendo la cuenta, nos queda una función de las P y de la Q, ¿no? Este sería el hamiltoniano del oscilador armónico. Y las ecuaciones de movimiento, por supuesto, son la de Hamilton, Q punto de la derivada h de P, y P punto menos la derivada h de Q. ¿Eh? Bueno, no se da cuenta que sería este sistema de dos ecuaciones de primer orden. Por supuesto, uno, por ejemplo, si uno la quiere resolver, una posibilidad es eso, de derivar, para sacarme, por ejemplo, la P de encima, derivo la primera la derivo, me queda Q2 puntos es P punto sobre M, o sea que P punto es M por Q punto, ¿no? ¿Está bien? Que P punto es M por Q2 puntos. Entonces, bueno, lo reemplazo acá. P punto es M Q2 punto igual a esto. Entonces me queda una ecuación para Q, ¿no? Por supuesto me queda la ecuación que ya conozco, ¿no? La ecuación de Lagrange que me daba la evolución de Q. Por ese lado no es que... Pero bueno, en principio, si uno quiere, digamos, tratar el problema usando el formalismo de Hamilton, bueno, tiene que escribir el hamiltoniano haciendo todo este trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, muchas veces después uno ya sabe que el hamiltoniano es este y lo usa de entrada, ¿no? Como sistema de trabajo, pero bueno, en general, cuando uno se encuentra con un nuevo problema mecánico, hay que pasar por el lagrangiano. Hay que escribir el lagrangiano, calcular la transformación esta, despejarlas, Q punto en función de las variables P, y eventualmente puede depender de la Q, después de un ejemplo donde sí. Y bueno, y hacerte trabajo. Y después, bueno, las ecuaciones serán estas. Fíjense que, digamos, no es que uno descubre que esto tenga una ventaja desde el punto de vista práctico muy grande, ¿no? La ventaja más bien de Hamilton, o la razón por la que se prefiere Hamilton, es una cuestión más conceptual, ¿no? Y más de formalismo que de practicidad. Pero bueno, ya vamos a ir viendo cómo es eso. Bueno, fíjense el espacio de fases, ¿no? Para este oscilador armónico. El espacio de fases, el espacio de las P y las Q, bueno, en este caso es de dimensión 2, hay una sola variable Q, ¿no? Independiente. Entonces un P y un Q. Entonces fíjense las trayectorias en el espacio de fases, ¿cómo serían? Bueno, acá fíjense que de nuevo tenemos un hamiltoniano que no depende del tiempo, ¿no? Bueno, un lagrangiano que no depende del tiempo, ¿está bien? Explícitamente, quiero decir, ¿no? Entonces se conserva lo que llamamos la energía, que coincide con el hamiltoniano, ¿no? Esto sería también la energía del sistema, se conserva. Entonces fíjense que las trayectorias son aquellas, por fuerza tienen que cumplir la condición esta, de que esto es constante igual a la energía, ¿no? Tiene que cumplir esto. Entonces, bueno, uno puede dibujar en el espacio de fases las trayectorias que cumplen con esta condición, ¿no? Fíjense que si uno pasa dividiéndole, tiene la ecuación de una elipse, ¿no? La ecuación canónica de la elipse. Con los semiejes, estos serían los semiejes, el cuadrado del semieje en P, y este sería el cuadrado del semieje en Q, ¿no? ¿Está bien? Esto acá es la raíz de 2e sobre K, y este semiancho es raíz de 2m por e. Entonces, bueno, fíjense, esta sería una trayectoria posible, justamente la trayectoria que le corresponde a una energía E, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto, fíjense, a medida que aumento la energía, tengo elipses más grandes, ¿no? Entonces, fíjense, el espacio de fases del oscilador armónico, bueno, sería, para cada energía tengo una elipse. Más grande cuanto más grande la energía, ¿no? Fíjense, son todos elipses concatenadas, ¿no? Con el mismo centro. Simplemente
voy a elipses, cuanto aumento la energía, la trayectoria que le corresponde es una elipse más grande. ¿Eh? Fíjense, la trayectoria en el sentido de recorrido es esta, ¿no? ¿Eh? El P, por supuesto, es M con Q punto, ¿no? Cuando es positivo el P, el Q está aumentando, ¿no? A medida que transcurre el tiempo. O sea, el movimiento sería este, ¿no? El Q tiene que ir aumentando a medida que aumenta el tiempo. Mientras que en la parte negativa de P, por supuesto, el Q disminuye, ¿no? La velocidad sería negativa. Entonces, bueno, si uno dibuja también el sentido de la trayectoria a medida que el tiempo progresa, este sería. Y fíjense, ¿no? Cada punto de la trayectoria me da un estado del sistema, ¿no? ¿Eh? En ese instante tiene este P y este Q. ¿Eh? En otro instante tendrá otro P y otro Q. ¿Eh? Y todos los P y Q correspondientes a medida que va trazando el sistema, a medida que transcurre el tiempo, será esta lista, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, fíjense, es una de las ventajas de Hamilton, ¿no? Que nos da una imagen de la trayectoria del sistema. Uno puede pensar en términos gráficos, ¿no? De trayectorias en un espacio de fase. ¿Okay? Entonces, bueno, también eso es una de las. Tenemos otro ejemplo un poquito menos trivial, ¿no? El péndulo, pero el péndulo, pensémoslo, el péndulo no pequeñas oscilaciones, sino el péndulo con oscilaciones con amplitudes arbitrarias, ¿no? O sea, pensemos más bien esto como más que como una cuerda, como una varilla, rígida, sin masa, y que es libre de moverse de cualquier manera acá, ¿no? Fijo el punto, pero no está constreñida de otra manera, ¿no? Puede tirar, puede dar todas las vueltas que quiera. Bueno, de nuevo, lagrangiano, ¿no? La energía cinética, muy simple, la velocidad L θ punto. Bueno, y la energía potencial, ¿no? La altura respecto, por ejemplo, del punto mínimo, ¿no? De cuando está acá abajo la masa. ¿Está bien? La diferencia de altura entre que estaba cuando está abajo del todo y cuando está acá, digamos, con ángulo θ, bueno, será la diferencia esta, ¿no? O sea, acá abajo la distancia esta es L, bueno, la diferencia es L menos L coseno θ, ¿no? O sea que, bueno, la altura esta será L por 1 menos coseno θ, ¿no? O sea que, bueno, esta sería la energía potencial genérica, ¿no? Sin la energía, no, bueno, entonces, por nuestra definición, esta sería nuestra función que usamos de Legendre para la transformación. Las nuevas variables son la derivada de respecto a las viejas, θ. ¿Eh? De acá, de donde despejamos θ punto es esto. Y vamos entonces al hamiltoniano y reemplazamos, de la definición propia del hamiltoniano, reemplazamos θ punto por esto. Y lo mismo en el L, acá. Y hacemos la cuenta, bueno, nos queda este hamiltoniano, ¿no? ¿Mm? Y las ecuaciones de Hamilton serán, bueno, ya sabemos, θ punto de h de p y p punto menos de h de t. ¿Eh? Nuestros resultados serían, nuestras ecuaciones dinámicas serían estas de acá. Las trayectorias, bueno, de nuevo, igual que en el caso anterior, el hamiltoniano no depende del tiempo y además coincide con la energía, se conserva entonces. Entonces las trayectorias tienen que satisfacer esta relación, ¿no? La conservación de la energía. Fíjense, acá las variables, las P y las Q serían justamente el P que llamé P θ y el θ propio, ¿no? Entonces, bueno, la condición que tiene que cumplir es esta, ¿no? Que esto sea constante. Entonces, por ejemplo, el P como función de Q, si lo quiero dibujar, ¿no? Quiero dibujar la trayectoria P como función de Q, bueno, lo puedo despejar así. Y fíjense, acá es un poquito más elaborado que en el caso del oscilador puro, ¿no? Por supuesto, las pequeñas oscilaciones son muy parecidas al oscilador, ¿no? O sea, cuando tengo pequeñas oscilaciones tengo básicamente elipses, ¿no? Acá también. ¿Eh? Pero bueno, a medida que la amplitud va aumentando, ya no es una oscilación armónica. ¿Está bien? Y fíjense que, bueno, por supuesto tenemos oscilaciones de amplitud muy grande. El θ, bueno, si medimos respecto, ¿no?, de la vertical en un sentido. Fíjense cuando el péndulo queda en la posición, el péndulo, la masa acá
parada acá arriba, ¿no? Correspondería a pi, a tita igual pi, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense que si me acerco mucho a pi, sin cruzarlo, tengo una oscilación muy grande, ¿no? Que va hasta casi pi, da toda la vuelta y vuelve hasta menos pi, si quieren, por el otro lado. Y oscila así, de forma muy grande. Que sería, si quieren, las trayectorias acá que se acercan mucho a esta, ¿no? A esta trayectoria límite. Que llega casi a pi, sería una como esta, que se acerca mucho acá. Fíjense, estas son trayectorias de gran amplitud, que no son elipses, ¿no? Habrá que verlo. Bueno, y fíjense, acá hay una separatriz, ¿no? Porque cuando el ángulo supera pi, quiere decir que lo que hace esto no vuelve, simplemente sigue de largo, ¿no? Entonces lo que hace esto es girar alrededor del punto de suspensión, ¿no? Por supuesto, pasa muy rápido por acá abajo, se va digamos, ralentando, digamos, siendo más lento, llega con poca velocidad acá, pero pasa, se va acelerando, bueno, entonces fíjense, ¿no? Tenemos un movimiento donde siquiera el ángulo θ va creciendo continuamente, ¿no? O sea, son trayectorias como esta de acá. Por supuesto acá con P negativo, o sea, cuando está girando en el sentido antihorario, el θ va aumentando en el tiempo. Hace esto. Bueno, y si girara en el sentido horario, o sea, el θ disminuye en el tiempo, ¿no? En el sentido que hemos definido los signos, si quieren, sería esta trayectoria por aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que ya es un espacio de fases no trivial, ¿no? ¿Está bien? Tenemos trayectorias, digamos, si quieren, cerradas, como esta, y una separatriz que me separa las que son estas trayectorias cerradas, estas trayectorias que tienen abiertas, ¿no? Donde el ángulo, como ángulo, crece indefinidamente, ¿no? Por ejemplo, así. Bueno, simplemente para visualizar, ¿no? Y conceptualizar un poquito lo que sería el espacio de fases de cada sistema, ¿no? Entonces, de nuevo, este sería otro, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Una de las ventajas del formalismo de Hamilton, ¿no? La posibilidad de visualizar así un espacio de fase y trayectorias, ¿no? Bueno, acá simplemente rápido, para ver que en general no es tan trivial calcular los hamiltonianos, veamos este sistema, ¿no? El péndulo doble, ¿no? Que ya lo vimos varias veces. El péndulo, consideremos el caso más simple, ¿no? Que todos son iguales, los dos péndulos son iguales, tienen la misma masa y la misma longitud cada uno. ¿Está bien? Las variables son, por supuesto, la amplitud de θ1 y θ2. Bueno, lo que ya sabemos muy bien, digamos, escribimos, ¿no? el lagrangiano, haciendo todo lo que ya sabemos, x en función de cada x y z en función, ¿no? De cada masa, x1, z1, x2, z2, en función de la variable, las coordenadas canalizadas, que son θ1 y θ2, calcular la energía cinética, todo el trabajo de siempre, y la energía de potencial, ¿no? Que bueno, eso no, obviamente ya lo hicimos varias veces. Bueno, este lagrangiano sería este, ¿no? Estas dos líneas. Bueno, fíjense ahora qué pasa cuando escribimos los P, ¿no? Hacemos la transformación de Legendre. Escribimos las nuevas variables, las P en función de la derivada de la función respecto a las viejas. Fíjense lo que queda, ya no es tan trivial. Las P, cada P involucra a las dos titas, ¿no? Tita punto, ¿eh? Y además involucra también a las tistas, ¿eh? De una manera tampoco nada trivial. Fíjense que ahora sí, si ahora tengo que despejar este sistema, las tita punto en función de las P y de las titas. Bueno, tengo que hacer el despeje, que, bueno, acá es simple, es un sistema de dos ecuaciones con doble incógnita lineal, digamos, en las variables que me interesan, así que lo puedo despejar. Pero fíjense, los resultados no son tan simples, son estos, ¿no? Son expresiones como estas, con las tita punto en función de las P y los Q, digamos, las titas, ¿eh? Y encima de esto hay que ir y repasarlo en el lagrangiano, ¿eh? Y además en la definición, ¿no? del hamiltoniano, ¿no? Para hacer esto, ¿no?
Fíjense, bueno, de nuevo, yo sé, por ejemplo, yo sé que es una de las cosas que me simplifica un poco el trabajo, ¿no? Lo que, siendo que digamos que la energía cinética es bicuadrática, ¿no? Las velocidades, yo sé que cuando formo esto, que es la energía, no es otra cosa que la energía mecánica, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, eso es útil cuando quiero escribir hamiltoniano, ¿no? Cuando pasa eso, el hamiltoniano yo ya sé que formalmente es directamente la energía mecánica, ¿no? Corresponde a la energía mecánica, T más B. Entonces no tengo que hacer toda esta cuenta. Simplemente agarro T más B, que simplemente tomo el lagrangiano y le cambio el signo, ¿no? a parte del potencial en el lagrangiano. Y donde dice tita punto, bueno, reemplazo lo que son Q puntos, reemplazo, ¿no? Ahí sí. Pero fíjense que no tengo que hacer todo el trabajo acá. ¿Eh? Lo puedo simplificar en ese sentido. ¿Está bien? Esa es otra regla, digamos, que es útil para hacer las cuentas prácticas, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que hacer simplemente acá es, el hamiltoniano no es otra cosa que la energía mecánica, donde estoy reemplazando, ¿no? los Q puntos por los P, ¿no? Hay que tomarse el trabajo de hacer eso y fíjense lo que queda son esta expresión. El hamiltoniano de este sistema resulta esto acá. Fíjense, no es absolutamente evidente cómo uno lo escribiría si no hace todo este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, este sería el hamiltoniano del péndulo doble. Y bueno, y las ecuaciones de Hamilton, fíjense, serían estas, ¿no? Fíjense, es un sistema de 4 ecuaciones de Hamilton, son todas estas. Las Q punto derivadas de H respecto de P, las P punto menos derivadas de H respecto de P. Tenemos las dos tita y los dos P, ¿no? O sea, fíjense, si uno hace las derivadas hamiltonianas, quedan estas ecuaciones. Nada triviales, ¿no? Pero bueno, de nuevo, son todas estas, ¿no? Tantos hay. Toda esta página de ecuaciones. Fíjense ¿qué pasa? Bueno, si recordamos las ecuaciones de Lagrange, serían estas, ¿no? Las ecuaciones de Lagrange. Son solo dos. Y hasta son más simples, ¿no? Si bien son de derivadas, son de segundo grado, son mucho más simples, ¿no? Pero además, encima son ecuaciones que son lineales, los tita puntos, ¿no? O sea, los tita dos puntos, quiero decir. Uno puede despejar explícitamente los tita dos puntos, y bueno, e integrar en el tiempo. O sea, como ven, digamos, desde el punto de vista práctico, no es que Hamilton sea la gran maravilla, ¿no? ¿Ok? Un problema tan simple como el péndulo T doble es evidentemente mucho más simple obtener las ecuaciones dinámicas a través de Lagrange, ¿no? ¿Okay? Incluso las ecuaciones que me sirven para hacer la integral, aún no haciendo pequeñas oscilaciones ni nada, si quiero hacer la solución completa de esto, o sea, numéricamente, por ejemplo, es muy simple acá, simplemente despejando la derivada segunda en función de todas las demás, y puedo integrar numéricamente, ¿no? De forma muy simple. Cualquier programa matemática, enseguida me resuelve este problema. ¿Vale? Así que bueno, por ese lado no es que haya una gran ventaja. La ventaja, como les digo, es más bien conceptual. Primero la simetría, ¿no? De las ecuaciones dinámicas en las variables P y Q, y el hecho de que el espacio de fase que me define esas variables, por un lado, cada punto de ese espacio me define en forma completa el estado dinámico del sistema, y por otro, las trayectorias en ese sistema me permiten conceptualizar o visualizar un poquito más, ¿no? La dinámica propiamente. Entonces, es muy útil para muchas aplicaciones. ¿Alguna duda? Bueno, básicamente, la introducción de Hamilton es básicamente esta. Tomo 10, 15 minutos más para simplemente mencionar un formalismo que es útil en el uso de las ecuaciones de Hamilton, que es lo que se llama el formalismo simpléctico.
que es básicamente una cuestión de notación, básicamente, y de unificación de las ecuaciones y las variables, ¿no? Fíjense, la idea es esta, ¿no? Estas son las ecuaciones de Hamilton, las ecuaciones canónicas. Se llama canónica porque esta es la forma estándar de esas ecuaciones, ¿no? Canónicas. Por eso se llama canónica. Entonces, bueno, ya las conocemos, Q punto, ¿no? Fíjense entonces que si uno define el conjunto de todas las variables, las agrupa en un único vector, ¿no? En un único conjunto de variables, llamamos el vector, las variables z, ¿eh? Serían eta 1, eta 2, eta 3, hasta eta n serían las Qs, y después las que siguen, el eta n más 1, eta n más 2, hasta la eta 2n serían las P. Lo agrupamos así. Si lo pensamos como un vector, la componente z, digamos, eta 1 hasta eta 2n, bueno, sería esto, ¿no? ¿Okay? Bueno, y entonces, por ejemplo, el gradiente de h respecto de estas variables es un vector, ¿no? Sería este vector de acá. Primer componente de h de q1, último componente de h de sub n, ¿no? 2n componentes, ¿está bien? Bueno, entonces fíjense que si uno define, ¿no? Por definición, una matriz de 2n por 2n, la matriz J, que es lo que llamamos la matriz simpléctica, la definimos así, ¿no? La submatriz esta de n por n, que aparece acá a la izquierda arriba, es la matriz de ceros, ¿no? Son todos ceros, una matriz de n por n, todos ceros. Lo mismo la submatriz que aparece acá abajo a la derecha, ¿eh? La de n por n. Bueno, y la matriz esta que aparece acá arriba a la derecha, esta submatriz, es la matriz identidad. La identidad de n por n, ¿no? Sería unos en la diagonal que le correspondería a esa submatriz. ¿Está bien? Bueno, y acá, en lugar de 1, sería menos 1, ¿no? Sería menos la identidad de esta parte. ¿Está bien? ¿Cómo queda? Entonces, se imagina la matriz, ¿no? Todos ceros, todo acá una conjunto de 1, una diagonal de 1, todos ceros, y acá una diagonal de menos 1, ¿no? El resto todos ceros. Entonces, fíjense que eso me permite escribir de una manera muy compacta las ecuaciones de Hamilton, el conjunto completo de una forma matricial, si quieren. ¿Qué es ¿no? Digamos, eta punto, por supuesto, es el vector de las Q punto y P punto, ¿no? La derivada del tiempo de esta. Entonces, fíjense que si uno puede escribir estas ecuaciones simplemente así, de esta manera muy compacta, ¿no? Eta punto lo puedo escribir como la matriz J aplicada al vector gradiente de H. ¿Está bien? Fíjense que eso hace correctamente, hace lo que uno quiere, ¿no? Imagínense la matriz Z, bueno, lamentablemente sí, no es muy didáctico, pero está escrita al revés, ¿no? La matriz está aplicada a este vector, ¿no? ¿Está bien? Cuando aplico, fíjense, cuando aplico esta submatriz a este vector, ¿está bien? No me genera nada, ¿no? ¿Está bien? Cuando aplico esta submatriz al vector lo que me aparece es o sea, me queda, digamos, la parte de los primeros n, de acá, al multiplicarlo por esta matriz, me dan todos ceros, ¿no? Todas estas partes serían cero. Y lo que sigue después, al aplicar esta identidad, lo que sigue, me da simplemente esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, la parte de arriba del vector, los primeros n que me quedan del vector, que sería la aplicación de toda esta parte de la matriz J al vector fíjense, me queda un vector, me quedan simplemente los primeros n, me quedan simplemente la parte de abajo del vector. Esta mitad como si lo hubiera pasado arriba. ¿Se ve eso? Imagínense, ¿no? Bueno, y lo propio con esto, cuando aplico esta parte de la matriz al vector, que me daría la segunda parte del vector, me quedaría el vector resultado de aplicar, sería la parte de abajo del vector, ¿no? ¿Okay? O sea, cuando aplico esta parte de arriba al vector gradiente de h, me da la primera parte del vector resultado, y la segunda aplicación, esta aplicada al vector gradiente de h, me da la parte de abajo del vector resultado. ¿Está bien?
Entonces fíjense lo que hace. La primera parte, como les digo, esta no me la tiene en cuenta y me toma solamente esta como está. Y esa me la pasa a la primera parte del vector resultado. O sea, el vector resultado sería la parte de arriba, la primera mitad es la mitad de abajo del gradiente. Que la paso arriba. Y lo propio acá me hace al revés. Acá el resultado, bueno, la parte de abajo del vector no me da nada, digamos, y la parte de arriba me lo cambia el signo. Y me lo pasa a la parte de abajo del vector resultado. O sea que el vector resultado sería, la primera mitad sería la parte de esta de abajo, de h de p, 1 hasta el final, ¿no? Hasta el h. Y la otra mitad del vector sería lo que sería la primera mitad del vector este, cambiada de signo. ¿Okay? Y eso es igual al vector este. O sea, la primera mitad, los q puntos, serían iguales a los de h de p, justamente. Y los p puntos, toda esta otra mitad sería igual a los de h a de q cambiado de signo, ¿no? Justamente eso. Está claro, ¿no? Como esto me reproduce el sistema Hamilton. Bueno, y además esta matriz es una matriz que tiene propiedades, ¿no? De su propia definición, ¿no? Fíjense que si uno la transpone, tengo la misma matriz cambiada de signo, ¿no? La traspuesta es la matriz cambiada de signo, ¿no? Y por otro lado, si hago el producto de la traspuesta por la matriz, ¿no? Lo que está acá, fíjense, ¿no? Que si uno lo piensa, ¿no? El producto de matrices, ¿no? Fíjense, cuando hago toda esta parte de la matriz con esta parte de la matriz, que me daría la primera parte de la matriz, fíjense que me reproduce la identidad, ¿no? Me queda menos la identidad por menos la identidad. Me da más la identidad. Cuando aplico esta primera, toda esta parte de arriba a esta otra parte de la matriz, bueno, me da 0 por esto y esto por 0, o sea, me da los ceros, ¿no? Bueno, y lo propio con esta parte de acá abajo, ¿no? Fíjense entonces que me reproduce, cuando hago esta cuenta, me queda una matriz identidad, pero ahora una matriz identidad en 2n, ¿no? Ok. Todo uno acá en la diagonal. O sea que, en otras palabras, el J traspuesta aplicada a J me da la identidad en el espacio que le corresponde, de matrices de 2n, ¿no? 2n por 2n. O sea que la traspuesta, además de ser menos la misma matriz, es también la inversa. O sea que J traspuesta es J a la menos 1. ¿Está bien? O sea, tiene un montón de propiedades. Bueno, y también, bueno, obviamente, el J al cuadrado, fíjense, ¿no? J al cuadrado es J por J, pero J lo puedo escribir como menos J traspuesto, y J traspuesto es la inversa, o sea que el J cuadrado me da menos la identidad. Una propiedad interesante. Y fíjense que si uno lo mira un poco fuerte, le recuerda un poquito, ¿no? a la unidad imaginaria, ¿no? La unidad imaginaria al cuadrado me da menos 1. Acá la matriz simpléctica esta al cuadrado, multiplicada por sí misma, me da menos la identidad, ¿no? Entonces, bueno, hay un poquito. Pero bueno, el formalismo simplético es muy útil cuando uno quiere trabajar y demostrar cosas, ¿no? En el formalismo hamiltoniano. Así que bueno, no es que uno lo use para escribir las ecuaciones, ¿eh? Funciones honestas, sino que es muy útil para hacer deducciones. Así que bueno, yo, digamos, hoy con esto que hemos dado, estaría ya por satisfecho, ¿no? Con la introducción de Hamilton y las... ¿Alguna pregunta? Profe, sí, una pregunta. Dale, decime. Todo el tema del formalismo simpléctico, Sí. ¿qué aporta? O sea, ¿nos aporta alguna información nueva aparte de lo que, o sea, de ver solo las ecuaciones como la veíamos antes? Y sí, también puede dar una estructura en el espacio de fases, ¿no? Le otorga al espacio de fases una estructura que después es útil por propiedades matemáticas. ¿Está bien? Ok. O sea, limita un poco más, le mete más condiciones a las soluciones.
Claro, sí, desde el punto de vista geométrico, ¿no? Porque, bueno, la limitación de las soluciones es la dinámica misma, son las ecuaciones Hamilton, si querés. Esa sería toda la limitación. Pero cuando uno lo piensa geométricamente, como un espacio, tiene una estructura, si querés, geométrica que viene a través de este formalismo simplético, ¿no? ¿Está bien? Pues justamente el formalismo simplético junta todas las variables en una, ¿no? Si querés. ¿Okay? Ahora, si vos pensás las dos n variables como estas etas, eta 1 hasta eta 2n, el espacio de esas variables, este formalismo simplético es el que le da cierta estructura, ¿no? Geométrica, si querés. Pero bueno, finalmente la estructura geométrica viene de la dinámica, no es que sea nada nuevo. Es una forma interpretativa, ¿no? Perfecto, perfecto. Es muy útil Gracias. después sobre cuando uno estudia, estudia mecánica no lineal, sobre todo, ¿no? Tiene que conceptualizar trayectorias de ciertos tipos, ¿no? Clasificar trayectorias de un tipo, de otro, que tienen ciertas dinámicas diferentes. Bueno. Por eso es muy útil, por eso de ahí viene la utilidad, ¿no? Y el hecho de que se usa Hamilton extensivamente. Así que bueno.